Hoy, en este programa de Punto de Vista, charlamos con la licenciada Vanessa López sobre el decreto 777/20 de la provincia del Chaco y la precarización laboral en los hospitales de Corrientes y de Chaco. Un informe periodístico sobre la quema de pastizales en la provincia de Corrientes, Chaco y norte de Santa Fe, en donde especialistas nos cuentan cuáles son las circunstancias de cada lugar. Una columna y debate sobre la precarización laboral de los periodistas en los medios, leyes, convenios de trabajo y exigencias. Todo esto y mucho más en esto que es Punto de Vista Producciones. Por otro lado, en esta primera edición de Voces hablaremos sobre la suspensión de los carnavales correntinos 2021, ya que nuestras compañeras y columnistas realizaron una entrevista a integrantes de las agrupaciones que bailan en los carnavales correntinos. Ellos nos comentarán cómo tomaron esta suspensión de la edición 2021 de la capital nacional del carnaval. Buenos días, soy Ana Paula y les doy la bienvenida a esta primera edición de Voces, un programa inspirado en la verdad. Hola, yo soy Franco Graf y en esta ocasión hablaremos y debatiremos sobre la precarización laboral en el sistema de salud de la provincia de Chaco y de Corrientes. Le damos la bienvenida a nuestras panelistas Araí y Cecilia. Uno de los temas que vamos a tratar hoy son las quemas de pastizales y los incendios que afectan el centro y el noreste del país. Además de ello, también hablaremos de la precarización laboral de las y los periodistas de Chaco y Corrientes. La emergencia sanitaria comienza a ser insostenible. Con más de 8.178 casos hasta el momento en la provincia de Chaco, los riesgos a los que se enfrentan los trabajadores de la salud son inimaginables. Está con nosotros la jefa de residencias de enfermería del Hospital Pediátrico Avelino Castellán de la ciudad de Resistencia. Bienvenida, Vanessa López. Hola, muy buenos días. Más que nada agradecerle esta convocatoria y poder expresar lo que estamos atravesando con esta pandemia en nuestra provincia dentro de lo que es el área de la salud. ¿En qué consiste el decreto 777/20? Es un decreto donde marca varios puntos, pero como eje central tiene lo que es la incorporación a la remuneración de las prácticas profesionales complejas. Estas son unas prácticas invasivas que se le realizan a los pacientes, donde se incluye a varios profesionales como bioquímicos, médicos, licenciados en kinesiología, pero se los excluye del ámbito de lo profesional al personal de enfermería. Dentro de este personal de enfermería, tanto licenciados como enfermeros profesionales. Bien, y desde el Colegio de Enfermeros, ¿qué postura tomaron? Desde el Colegio de Enfermería se habló con el gobernador, se trató de acordar el porcentaje que se podría pactar para el cobro de estas prácticas profesionales, donde se le incluía al licenciado de enfermería con un 60% y a los enfermeros profesionales un 40%, lo que sería la remuneración de estas prácticas. Pero no tuvo un buen final, así por decirlo, porque hasta el día de la fecha seguimos sin tener una respuesta o una inclusión de que se nos reconozca a los profesionales enfermeros como profesionales también de la salud. ¿Y hace cuánto se encuentran insistiendo con los reclamos? Prácticamente venimos desde junio hasta la fecha. Prácticamente vienen donde inclusive se armó un grupo de enfermeros autoconvocados, donde participan los enfermeros de toda la provincia, ya sea independiente la revista que tengan, la situación de revista donde ellos estén, pero sí se viene desde junio, desde que se inició o se decretó esto, se viene luchando para que se nos incorpore. Y por último, ¿cómo se encuentra la situación laboral de los enfermeros dentro del hospital? Dentro de la provincia existen distintas situaciones, como te decía la revista, donde tenemos enfermeros de planta,
Hoy por hoy tenemos una gran contratación de enfermeros que son abocados a la atención del paciente COVID, y tenemos los enfermeros que vienen hace muchos años, inclusive enfermeros que hace 10 años prácticamente están con lo que son los que iniciaron con plan materno y hoy en día están como plan experto, pero son precarizados. Tenemos esas tres variedades. Lo último que se va incorporando son los enfermeros o profesionales de la salud, que son contratos de servicios abocados por la pandemia. Como si fuera poco, en la ciudad de Corrientes también existen depravaciones en cuanto a al traslado que tienen que realizar cada uno de los profesionales de la salud dentro de los distintos hospitales. Por eso, hoy nosotros la tenemos a Araí desde la ciudad de Corrientes, que nos va a comentar cuál es la situación en esa provincia. Como bien decía Franco, los trabajadores de la salud de la provincia de Corrientes llevan más de 8 meses de lucha, solicitando, entre otras cosas, el pase a planta permanente y el cese de los contratos terciarizados. Ayer, más precisamente, se manifestaron nuevamente frente a Casa de Gobierno solicitando mejoras salariales. Cabe aclarar que no se trata solamente de enfermeros y enfermeras, como lo mencionaban algunos medios locales, sino de personal de salud en general. Hay trabajadores administrativos, choferes, camilleros que también están precarizados, y hay personas que figuran hace más de 20 años como monotributistas o becarios. Bien, esperamos entonces una pronta respuesta por parte del Gobierno nacional y también provincial. Ahora nos vamos a un corte y seguimos con más voces. Y la quema de pastizales no cesan en la provincia de Chaco, Corrientes y el norte de Santa Fe. Sobre esto hicimos un pequeño informe donde entrevistamos a Alfredo Marín, director del INTA de Corrientes, el referente de cultura de la ciudad de Villocampo, Román Murcila, y bomberos de la ciudad de Hermoso Campo. Vamos al informe. Expertos locales sostienen que los incendios forestales que se vienen produciendo este año en Argentina se deben a varias causas, entre ellas la sequía, que es quien generó una mayor cantidad de vegetación en los suelos argentinos. Pero también existen los intereses de un puñado de empresarios que buscan obtener ganancias para poder liquidar así a los humedales. Investigadores del CONICET afirman que el 90% de los incendios forestales que se están generando y registrando en el país están a causa de las actividades humanas, ya sea de manera intencional o por dejar mal apagados algunos focos de incendio. Además, remarcaron que tanto el centro como el norte de nuestro país hoy se encuentra en pleno foco para que se propaguen fácilmente los incendios. La destrucción de algunos ensayos, de algunos materiales genéticos. Había un ensayo de larga duración de 14 años, algún material genético que se de mandioca y de frutales
En esos casos se puede reponer, digamos, pero lo que da ensayo es información perdida y perdida que no se le pueda adjudicar algún valor. Bueno, hay tres aspectos a tener en cuenta, digamos. Uno es cultural, una cosa cultural, la gente está acostumbrada a usar el fuego, digamos. No fue el caso nuestro, porque la verdad que el incendio no provino de la ruta, pero muchísimas veces viene de la banquina, de la gente que tira una colilla, tira un vidrio que después hace de lupa. Pero en el caso particular de los productores, particularmente los ganaderos, la gente está acostumbrada a usar el fuego. Lo que es la quema es una práctica que se hace hace mucho en pastizal, pero en condiciones normales. Nosotros hoy el sitio tiene una condición muy especial, que no hay humedad en el ambiente, no hay una proyección de lluvias, y todo esto hace que esta práctica se vaya de las manos y provoque incendios que no se puedan apagar, con daños en cuanto a pastura para la misma ganadería. Fíjate que esto es una práctica habitual para generar pasto para ganadería, pero en las condiciones que está el medio hoy en día, provoca que no tenga pastura para la ganadería. Hay una forma de detectar los focos de incendio, que es a través de un satélite. Nosotros nos pusimos en comunicación con una profesora de Santa Fe que se dedica al tema incendios, y ella, a través de este satélite que es de la NASA, detecta focos de calor. Nosotros estimamos que más de entre un 70 y 80% de lo que es el valle de inundación del Paraná se quemó, digamos. Se quemó por estas cuestiones que yo te digo, que el satélite nos mostraba todos estos focos de incendio. Realmente la gente que tiene campo necesita limpiar su monte o su campo, y bueno, lo prende. Pero la mayoría, vuelvo a repetir, son intencionales, solamente con el fin de hacer daño a los productores y bueno, a la gente, ¿no? Realmente el pasto seco es el pasto ruso, que se le conoce así, pero cuando hablamos de un incendio forestal o de interfase, generalmente son los incendios que nosotros estamos saliendo en las zonas rurales. Siempre hay un rastrojo de sorgo, rastrojo de algún tipo de cosas que siembran, y generalmente tratamos de salvar eso. Hacemos mucho hincapié en los interfaces, que es cuando un incendio forestal pasa a ser un estructural, por ejemplo. En conclusión, estas quemas intencionales que se vienen produciendo en los pastizales, ya sea por intereses económicos o por prácticas culturales, se deben y dejan expuestas a las ausencias del control de actividades antrópicas que existe por parte de las autoridades competentes, y la débil institucionalidad ambiental para la gestión sostenible de los ecosistemas y bienes naturales que estos alojan. Estos sucesos impactan severamente en la diversidad, así en la salud y en la seguridad de cada uno de nosotros y de todas las personas. En definitiva, las consecuencias que trae aparejado el hecho de que lo ambiental no sea política de Estado ni esté dentro de las plataformas políticas como una prioridad genera varias secuencias, pero también no ha habido constitución alguna de comité de crisis ni impulso de una fuerte plataforma de trabajo territorial y multisectorial que sea esencial para llegar a, por lo menos, arreglos mínimos a corto plazo con el sector productivo, que irresponsablemente o intencionalmente llevan adelante quemas en condiciones reinantes para avanzar y poder así acordar formas de producción que aseguren la sostenibilidad de la integridad ecológica de los ecosistemas. Además, acá podemos remarcar algo sumamente importante, en donde hace algunos días se desataron nuevamente feroces incendios muy cerca de la capital correntina. Esto genera bastante preocupación. ¿Es así, Ara? Al mismo tiempo, en Córdoba es el 10º día en que los incendios no paran. Las zonas más afectadas son Alpa Corral, Las Albahacas y El Saray. La sequía, los vientos de más de 80 km/h y las altas temperaturas dificultan la tarea de los bomberos.
aunque no se registraron daños materiales. Y bien, nosotros ahora vamos a una pausa y cuando volvemos vamos a hablar de la precarización laboral que existen y que tienen los periodistas hoy en día. La problemática ocupa dos vertientes. Por un lado, las empresas de noticias que no respetan los convenios salariales y se niegan a la apertura de paritarias. Y por otro lado, los trabajadores de prensa se encuentran en un entorno en el que cada vez se les exige mayor censura. Está con nosotros Cecilia para charlar sobre la situación de los trabajadores de prensa de Chaco y Corrientes. Buenos días, Ana. Bueno, la lucha sindical de prensa argentina nace a partir del siglo XIX y se consolida con el paso del tiempo. Actualmente, las y los periodistas de diferentes medios atraviesan desde hace tiempo una crisis laboral y salarial en toda la Argentina, acompañado de una precarización de la profesión aún más con la llegada de la pandemia, teniendo en cuenta los riesgos que los periodistas atraviesan día a día y la importancia del rol social que tienen en nuestra sociedad. En este contexto de pandemia, periodistas de Chaco y Corrientes vieron reducidos sus ingresos o perdieron sus puestos laborales. Tal es así que algunos se encuentran trabajando sin que sus empleadores garanticen los equipos de protección que los resguarden de los contagios. En la provincia hay un alto porcentaje de salarios por debajo de la línea de indigencia, sin cobertura social ni aportes jubilatorios. Este conflicto no es de ahora, sino que viene desde hace rato. Hace 11 años, la entidad gremial que nuclea diversos sindicatos del país, es decir, la Federación de Trabajadores de Prensa y la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina, más conocida como ADIRA, firmaron un convenio. El denominado Convenio Colectivo de Trabajo 541-08 establece una serie de normas de común acuerdo de las que se destaca un sueldo acorde a las escalas salariales que actualmente está alrededor de 24.000 pesos y diversas medidas que se adecuan a las y los trabajadores de prensa en el nuevo siglo. De 2008 al 2020, el convenio sigue sin aplicarse en la ciudad de Corrientes, siendo el sueldo promedio de 12.000 por debajo del salario mínimo vital móvil de 16.875. A lo que se le debe sumar un constante atraso en los pagos a trabajadores y trabajadoras de prensa, así como una inestabilidad en sus puestos. En los otros tipos de medios, la situación es más irregular, con métodos de pago y cifras muy heterogéneas, donde la individualidad juega un rol clave. Según un informe de CIPREVA, de 2016 a este año se despidieron alrededor de 4.500 trabajadores de prensa en todo el país. Debido a esta precarización laboral es que las y los periodistas llevan bastante tiempo reclamando salarios dignos con derechos básicos garantizados, derecho a la alimentación, a la educación, a la vivienda, al descanso, a la jubilación, a la formación, entre otros. Es necesario comprender que el periodismo comprende una de las actividades esenciales,
Por lo tanto, en tiempos de pandemia, las y los trabajadores deben ser reconocidos por su compromiso social aún más. Es necesario reconocer tanta entrega y sacrificio por mantener a la sociedad informada, y la forma es cumpliendo sus derechos. Además, debemos recordar también la histórica movilización que se realizó en el año 2016 en la provincia de Buenos Aires, como así también en el resto del país. Y ahí, tengo en mi machete, estuvieron presentes CIPREVA, FATPREN, APT y CISPREN, entre otras organizaciones sumamente importantes. Así es, Franco, fue una jornada de lucha en la que se logró visibilizar gran parte de los reclamos de la Mesa Nacional de los Trabajadores de Prensa, y además demostrar que la unidad fortalece la lucha por salarios dignos, el cese de los despidos y la precarización laboral que se vio intensificada con la pandemia. Cambiando de tema y como edición especial de este primer programa, vamos a charlar sobre la definición de la suspensión de las comparsas correntinas 2021. Para ello, nuestra compañera Ara le realizó una entrevista a Elliot Kirchner, representante y también integrante de la comparsa Aravera, y también a Ailén Zorrilla, quien pertenece a la comparsa Zapucay, donde nos comentaron un poco sobre la situación de la comparsa y su postura frente a tal decisión. Vamos con la entrevista. ¿Cómo te enteraste de la suspensión de los carnavales 2021? Bueno, yo igual que casi todas mis compañeras, supongo, nos enteramos por las noticias, por redes sociales y así. De igual manera, creo que ya era algo que todo el mundo se esperaba debido a la situación. Obviamente sí fue un poco triste saber que se cancelaba porque muchos teníamos la ilusión de volver a entrar el año próximo, pero lógicamente ahora las prioridades son otras y es importante cuidarse y mantenerse sano. Igualmente los carnavales forman una parte importantísima de la cultura correntina, así que yo creo que esta situación tan fea que estamos atravesando va a hacer que disfrutemos mucho más de nuestras fiestas y que valoremos más la cultura tan rica que tenemos, y creo que cuando todo vuelva a la normalidad vamos a poder disfrutar nuevamente de nuestros carnavales. Cuando la provincia estaba en fase 5, la provincia y la ciudad estaban en fase 5, ¿te enteraste de si había una idea de comenzar los ensayos con algún protocolo o algo así? No, la verdad no nos enteramos, o al menos yo y mis compañeras no nos enteramos de eso, no tenía idea. ¿Te imaginas un carnaval virtual? No me lo imagino. Es medio complicado de imaginarse porque creo que lo más lindo de los carnavales es el contacto con la gente, entonces sería difícil imaginarse un carnaval virtual. Bueno, esto ya más hacia tu sentimiento de comparsera. ¿Qué se siente bailar para un jurado o para la tribuna representando a Zapucay? Bueno, bailar para tanta gente resulta un poco intimidante al principio, no te voy a mentir, pero cuando estás ahí la verdad es impresionante. Si verlo desde la tribuna ya es emocionante, desfilar por la avenida obviamente lo es aún mucho más. Es súper lindo ver cómo la gente canta las marchas de tu comparsa con tanta pasión, cómo bailan y cómo se divierten a la par tuya. Entonces, la verdad es que fue una experiencia única y me divertí muchísimo. Desde la comparsa Aravera, de la cual formás parte, y también vos, ¿cómo se tomaron la decisión del intendente Eduardo Casano y el gobierno provincial de suspender los carnavales 2021? Mirá, particularmente, o sea, todos sabemos en el contexto que estamos viviendo nosotros, el mundo, la Argentina, los correntinos, que estamos atravesando una pandemia. La verdad que no se sabía con certeza, digamos, cuándo se iba a tomar la decisión final. Creo que siempre era como que el intendente advertía que todavía no era tiempo, no era momento, y que bueno, en el interín de eso siempre creo que también hubo reuniones con los dirigentes, las diferentes comparsas, con la de mi comparsa, hasta que definitivamente se reunieron en esta semana, la que pasó, y bueno, con la definición, digamos, que tomó el intendente. Me parece que es lo más justo y lo más conveniente, creo yo también desde el lado comparsero, porque primero tenemos que priorizar nosotros, obviamente, la salud para poder garantizar la fiesta, digamos.
Por ahí viste que hay muchos comparceros que con el afán, sabemos que el carnaval es una pasión, pero bueno, estamos en una circunstancia bastante compleja que creo y coincido que el carnaval no va a morir por un año no de participar y de no tener la fiesta. De igual modo, dejo en claro esto porque no sé, otras preguntas capaz te pueda responder y te respondo todo una de golpe, digamos. Queríamos saber también cómo te enteraste de esta decisión, si la comparsa recibió algún tipo de comunicado por parte de las autoridades o fue todo mediante la prensa. Creo que al principio, o sea, se sabía que el día lunes que pasó, el internet iba a dar a comunicar de manera oficial, pero creo que de antemano ya manejaban cierta información todos los dirigentes, incluso la mayoría de los que participamos en el carnaval, que iba a existir esa posibilidad de que ya contundente, digamos, de que la fiesta no se dé. Cuando la provincia se encontraba en una fase 5 sin restricciones y sin toda esta cantidad de casos, ¿no?, que surgió en los últimos días, ¿se pensó en algún momento en comenzar o retomar los ensayos? Mira, con respecto a los ensayos, sé que existe, no conozco, o sea, sé que existe, pero no conozco en detalle, en profundidad. Hay un protocolo que lo están manejando el tema de las agrupaciones musicales. No lo conozco concretamente, pero sé que creo que les habilitó la posibilidad de que puedan ensayar, creo. Por eso te digo, en líneas generales no conozco en detalle el protocolo. Pero igual, o sea, esto como que decíamos, bueno, en Corrientes no iba a haber casos, definitivamente hubo un caso, después se fue replicando y bueno, y la verdad que es muy difícil de sostener al margen de que, qué sé yo, el tema de la distancia, el alcohol en gel o los barbijos, pero es un hecho que es muy incierto todo el tiempo, básicamente, y fíjate, en el Chaco, criticábamos mucho que en el Chaco había muchos casos y después resulta que fuimos nosotros y hasta ahora todavía no se puede parar el tema de la pandemia acá, así que lo veo muy difícil. Claro, otra de mis preguntas era esa justamente, si en este tiempo que Corrientes no presentaba esta cantidad de casos, se pensó en ciertos protocolos para poder llevar adelante una fiesta de esta magnitud. Y yo creo que siempre se pensó, pero el tema es que, bueno, la realidad es muy diferente, o sea, el hecho de que se haya reproducido un montón de casos, digamos, no te da la garantía de que, aunque teniendo un protocolo, e incluso se habla mucho de que lo que sí se habló y lo que tengo entendido de un carnaval virtual, así como que se habla de un chamamé virtual, se habla de un carnaval virtual. Y que se está trabajando. Justamente la semana pasada yo había hablado con el director del carnaval, el doctor Víctor Hugo González Sotelo, donde le había preguntado, bueno, a ver, contame, ya que tanto hablan, si existe realmente un carnaval virtual. Él me dijo, no te puedo decir con certeza de que sí, pero que se está trabajando por un carnaval que sea así. Que yo creo que ahora me parece que tampoco es, no por desautorizar lo que dijo el intendente, yo creo que lo veo con una posibilidad quizás diciembre, fin de diciembre o principio de enero, que digan, bueno, hagamos un carnaval virtual y hagamos un carnaval con trajes de la edición 2020, digamos, con la que ya pasó. Digamos, reformular todo ese carnaval y viendo a ver con un tipo de protocolo, no sé, yo creo que esa es la posibilidad más cercana y que quizás se pueda estar dando, pero bueno, ya te digo que como ahora, te lo digo como yo si fuera intendente decía, no, vamos a esperar un poco, vamos a ver cómo evoluciona, si dan el tema de la vacuna que se está investigando también, y bueno, la verdad que un carnaval sin una vacuna es bastante complejo todavía. A diferencia de Corrientes, como ya escuchábamos, se suspendieron los carnavales para evitar aglomeración de personas, decisión que consideramos acertada debido a que el foco de atención debe centrarse en la situación epidemiológica, en cuidar la salud de los correntinos y correntinas, como también en otras cuestiones que están afectando a la provincia. Desde Gualeguaychú, donde se realizan una de las mayores celebraciones a cielo abierto, están trabajando en 2 protocolos estudiados por autoridades de salud municipales,
provinciales, Entre Ríos y nacionales, para que se realicen los carnavales 2021. El cual consideramos que la importancia ahora debe centrarse en evitar aglomeraciones y de esa manera que no haya una circulación del virus, teniendo en cuenta que la manera de evitar la circulación del virus es cuidándonos entre todos y todas. Damos por finalizado este primer encuentro. Gracias por vernos y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para ver más contenido como este. Esto fue Voces.